Bienvenido a tu curso sabatino acerca de la bolsa de valores. Vamos a ir viendo a través de diferentes videos, paso a paso, cómo funciona la bolsa de valores, cuáles son sus ventajas, sus implicaciones, sus técnicas, sus riesgos. Y en la clase del día de hoy vamos a ver cómo podemos tener acceso a paquetes ya estructurados que invierten en diferentes empresas, tanto nacionales, internacionales, e incluso en diferentes países. Vamos a revisar un instrumento muy popular llamado ETFs, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds o fondos que cotizan en bolsa. Son regulados en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tenemos acceso desde poco dinero, no necesitas grandes cantidades para tener acceso a este instrumento y lo vamos a entender paso a paso. Como te anticipaba, esta es la segunda clase gratuita de este curso que vamos a estar subiendo justamente aquí en el canal El Lago de los Business. Vas a encontrar una lista de reproducción donde ahí vamos a ir poniendo los videos consecuencia de este curso. La semana pasada fue la introducción y ahorita vamos con los ETFs. Puedes ver perfectamente esta clase sin haber visto la anterior, pero te sugiero que una vez acabada esta clase te vayas a la otra si es que no la has visto. Pero a lo que venimos, pónganse cómodos y bienvenidos a su bonita sección llamada Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Y a mí me gusta, como ya sabes, usar muchas analogías, ejemplos prácticos para que recordemos las cosas. Y aquí vamos a comparar un ETF con una pizza y ahorita vas a ver por qué lo estoy haciendo. De entrada, cuando tú la adquieres, pues no la preparas tú. Estás delegando a un profesional, a un chef profesional que lo prepare. Y aquí también vamos a delegar que alguien más escoja los ingredientes por nosotros. La prepare y nos dé ya justamente el instrumento hecho. Y nosotros decidimos cuántas rebanadas y aquí cuántos títulos del ETF queremos. Ojo, aunque tú no lo vas a preparar, tienes que escoger cuál es el que te gusta. Igual que una pizza, oye, este sabor no me gusta, este sí. Lo mismo en los ETFs. Vamos a tener la visión a nivel general, qué estrategia le vemos potencial, nos gusta, aunque no lo preparemos nosotros. Y a ver, el curso está más orientado quizá a acciones. Vamos a dedicar muchas cápsulas, muchos videos educativos a ese tema, pero requiere un grado de compromiso, de educación, tiene su dificultad. Así como hay historias de éxito y podemos decir, oye, Microsoft lleva más de un 60% de crecimiento en este periodo, podemos decir, oye, esta empresa que también es reconocida, que también la usamos quizá en el día a día, lleva un menos 53%. Entonces, tenemos que ser ahí muy finos con nuestro análisis, nuestra comparación, nuestra educación. Pero así como lo hice en la clase anterior, te voy a dar un dato que te va a motivar. Porque alguien puede decir, ay, va a ser muy complicado y si tengo otras inversiones más sencillas, los CETES, UDIBonos, alguna otra estrategia pues mucho más sencilla, ¿vale la pena realmente estudiar y ponerme a ver estos cursos sabatinos? Por supuesto que la respuesta va a depender del perfil y de las circunstancias personales, pero vamos a hacer un ejercicio que te va a parecer interesante. Vamos aquí a comparar 4 clases de activos con su rendimiento histórico de qué hubiera pasado si alguien comienza a invertir en el 2014 $10,000. ¿Cómo estaría la fotografía de forma reciente? ¿Qué estamos comparando? Oro, CETES a 28 días, UDIBonos y el Standard & Poor's 500, que es un indicador muy relacionado a la clase que estamos viendo el día de hoy. Como es de esperarse, los CETES y los UDIBonos pues van creciendo a paso firme, poco a poco, porque al final es un instrumento de renta fija, que no hay una volatilidad, y más bien pues justamente irían creciendo con el tiempo. Por otro lado tenemos el oro, que en algunos periodos puede ir al alza, en otros periodos a la baja. Ahí es de ser muy estratégico. Habrá quien diga, es que si compré aquí, vendí acá, sí tuve una rentabilidad, por supuesto. Pero bueno, ahí tenemos el desempeño histórico en los 10 años. Ahora, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, que también se pueden comprar en estos paquetes, en un ETF, ¿cómo habría sido el desempeño? Pues es variable. Aquí estamos suavizando un poco la línea, pero podemos hacer zoom justamente a los diferentes movimientos. Hay momentos con crecimiento, hay movimientos con caídas, otros momentos más laterales. Pero aquí el crecimiento en la historia ha sido bastante interesante comparado con los otros activos. Y sí, un dilema que le sucede a muchos cuando empiezan a ver todo lo que implicaría invertir en bolsa, pero en particular en las acciones es, no, esto está algo complicado, me debería de alejar. Pues por eso esta clase introductoria hablando de un primer instrumento de los ETFs. Y es que este instrumento, los ETFs, yo lo veo como la combinación de otros 2 instrumentos que también existen y que a lo mejor estás familiarizado, los has utilizado. Por un lado, las acciones, que es invertir en empresas, justo tener un título que te da a esta sociedad ser parte de la empresa, justamente beneficiarte de las ganancias, de los dividendos, temas que vamos a ir revisando, que pueden ser a bajo costo, hay algunas acciones que son muy asequibles. Y por otro lado tenemos los fondos de inversión, que son paquetes también que usualmente te ofrecen en los bancos, en algunos otros tipos de instituciones financieras, en las mismas casas de bolsa, donde alguien más administra inversiones por ti. Aquí es la fusión de estos 2 mundos.
Ahorita te platico cuáles son las diferencias. De entrada, una bondad de este instrumento es que diversificas, que tú vas a comprar un solo instrumento y ya vas a tener acceso justo a la exposición de 10 o 20 o 50 o 100 o 500 o 1000 o más empresas o instrumentos. Tú adquieres uno, pero adentro a lo mejor hay exposición a muchas empresas y eso pues, nos da una ventaja justo de facilitarnos la vida de la selección. Porque en el otro caso, en el de las acciones, es, oye, ¿cuáles empresas escojo? Y hay que hacer un análisis muy robusto. Aquí es, ¿qué paquete quiero? Y como lo mencionaba al principio, hay paquetes de muchos estilos. Empresas mexicanas por sector. Quiero empresas de tecnología, de salud, de la del sector industrial, de consumo, consumo de lujo, energía, etcétera. O por países o regiones geográficas, también hay de materias primas, hay de muchísimos estilos. Es un instrumento que a mí me gusta mucho, lo utilizo desde hace varios años, tengo de diferentes estilos, y bueno, vamos a seguir revisándolo con detalle. Pero antes, ayúdame con algo muy sencillo. Recuerda que hay una regla para que continúen estas clases los sábados de bolsa, y es bien sencilla. Si el video tiene al menos 1000 manitas arriba y al menos 100 comentarios de personas diferentes, para mí es la señal de que te están gustando los sábados de bolsa, y este curso estructurado y podemos continuar con más clases. También aprovecho para recordarte que tenemos de manera opcional para quien guste un grupo donde ahí yo les voy a estar mandando algunas notas, algunas mini cápsulas, algunos materiales también para preparar justamente este curso educativo. Justamente ahí te dejo el acceso para la aplicación. Ten cuidado con los grupos falsos y también hay muchas cuentas falsas que luego se hacen pasar por mí y quieren pedir dinero a mi nombre. Esto es meramente educativo y justamente es para mandar materiales. Los ETF son elaborados, construidos por empresas financieras que no son a quien tú directamente le vas a comprar el ETF. Ahorita voy a explicar este punto. Pero sí son empresas financieras de renombre. Quizá te suenan algunos nombres de estos como Vanguard, como BlackRock. Y entonces, ¿cuál es el proceso para adquirir estos instrumentos? Bueno, nosotros como inversionistas pues ya decidimos que queremos justamente adquirir uno de estos instrumentos. Necesitamos una institución financiera regulada aquí en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o por las autoridades correspondientes. Y por ejemplo, se puede obtener de dos maneras. A través de las casas de bolsa o a través de los PPRs, planes de retiro. Esa es la institución financiera con la cual nosotros abrimos el contrato, con la cual nos acercamos y tal cual ahí vamos a tener acceso a los instrumentos justamente que crean los proveedores, como BlackRock, como Vanguard, etc. Entonces tenemos las dos alternativas, una casa de bolsa por un lado o los planes personales de retiro que también ofrecen instituciones financieras reguladas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el plan de retiro, el PPR, es para tu retiro, visión de largo plazo y tienes ventajas fiscales como que sean exentos de impuestos, poder aspirar a tener una devolución de impuestos, pagar menos impuestos legalmente. Y la casa de bolsa puede ser para una meta más corta. Oye, quiero invertir en ETFs para dentro de 5 años o durante 7 años. Entonces, los dos son buenas estrategias. Yo cual utilizo las dos. La casa de bolsa justamente para tener ETFs para algunos años y el plan de retiro me conviene mucho pues, para pagar menos impuestos legalmente, que sea exento de impuestos. Incluso puedo tener instrumentos más o menos similares, pero con diferentes objetivos. Ahí, como ya sabes y transparente te lo he dicho, si te interesa la parte de los PPRs a través de ETFs, con gusto puedes pedir una consultoría gratuita para un plan personal de retiro. Justamente yo tengo la cédula para ello y con todo gusto aquí agendas una consultoría gratuita para que se te explique a detalle el tema e iniciar con un PPR deducible de impuestos, exento y con exposición justamente a algunos ETFs. Ahora bien, para entender este concepto de los ETFs hay que entender otro concepto relacionado que nos vamos un pasito antes, que se llama índice bursátil. Esto es bastante interesante. Cómo los proveedores de ETFs que ya te mostraba hace unos momentos van a crear esta selección. ¿Qué empresas seleccionan? ¿Las que ellos quieran? ¿Las que ellos vean mayor potencial? No tanto. Más bien se basan en ya listados ya predefinidos que se llaman normalmente índices bursátiles. Hay otras estrategias, pero hoy me voy a enfocar a la que es la más común. Un índice bursátil ya son reglas creadas. Eso todavía no es una inversión, simplemente es un indicador. Son reglas. Déjame darte un ejemplo. Las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Las 100 empresas más importantes y también de mayor tamaño del sector tecnológico. Las 35 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Las empresas que han pagado más dividendos en los últimos años. Ya son reglas, las de mayor tamaño, las de mayor dividendo, las de un país en específico. Y aquí vemos ejemplos de índices bursátiles, S&P 500, 500 empresas más grandes de Estados Unidos, Dow Jones, 30 empresas industriales, Nikkei 225, 225 empresas de Japón,
IPC, el índice de precios y cotizaciones, las 35 acciones más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Como te das cuenta, tenemos una diversidad de estrategias y ahí cada quien debe decidir, oye, para mí tiene sentido esta, le veo buen potencial, quiero diversificar con estas 2, 3, 4, las que cada quien decida. Y entonces, como te lo has de imaginar, tú no compras el índice bursátil, tú compras un ETF que está asociado a algún índice bursátil, algún indicador. Por ejemplo, tú no vas y pides el Standard & Poor's 500. Pides un ETF o vas a comprar un ETF que está asociado al S&P 500, que es el indicador de las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Estados Unidos. Ahora, algo que puede pasar cuando ya tienes en mente, ok, quiero este indicador, el S&P 500, las 500 empresas de la Bolsa de Estados Unidos, quiero su ETF asociado, que encuentres varios. Y aquí te dejo un ejemplo muy específico. 5 ETFs distintos y los 5 están asociados al mismo índice, la misma estrategia. ¿Cuáles son las diferencias? De entrada, cada uno te puedes dar cuenta que tiene un costo diferente. Algunos son poco más de 100 pesos, en algunos otros casos poco más de 10,000. La comisión puede ser diferente. Justamente vemos que son comisiones relativamente bajas, 0.03, 0.09, 0.49 en un caso. Y el administrador también puede ser diferente, es decir, el proveedor más que nada, como BlackRock, como Vanguard, State Street, etc. Algo que podríamos esperar es que el rendimiento sea más o menos similar. Al final del día, todos siguen la misma estrategia. Salvo casos particulares, porque luego hay algunos que sí siguen la estrategia, pero tienen variantes. Yo te ponía uno ahí que se llama IVV Peso, y ese no solamente sigue las 500 empresas, además aísla el efecto de tipo de cambio. Iremos viendo este tipo de fenómenos y de efectos en los ETFs, pero bueno, hay variedad, hay diferentes marcas que lanzan su ETF y entonces ¿cuál escoger? Pues depende de la comisión, de qué marca te guste más. Vamos a ir viendo otros conceptos intermedios en otras clases como la bursatilidad. Y aunque te vas a dar cuenta que hay miles de ETFs, este es muy popular, el que justo sigue el S&P 500, las 500 empresas que te he mencionado, porque fíjate el nombre de las empresas que están dentro del paquete, como le hemos llamado: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, que es Google, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, JP Morgan. Y aunque el pasado no es garantía del futuro, podemos observar la historia como le ha ido, por ejemplo, en los últimos años. Podemos ver en promedio anualizado, justo con este indicador, el 11.8, cercano de un 12% anual. Si vemos el acumulado, pues hablamos de más de un 362%. Y esta es una regla de oro a memorizar en el mundo de la bolsa de valores, independientemente que sean fibras, sean acciones nacionales, internacionales, ETFs. El rendimiento pasado no va a ser garantía de que así se va a comportar en el futuro. Que digas, voy a invertir solamente porque pagó bien en el pasado, ese sería un error. Al final vamos a ver muchas técnicas, mucha información y lo importante es hacia adelante. Por supuesto que observar el rendimiento histórico es interesante, nos da una idea de justamente el comportamiento, pero el punto importante es, observo los datos históricos, pero quiero hacer una tesis sobre todo hacia adelante. Segunda regla de oro, ya sabemos, es un instrumento que tiene volatilidad. Así como puede haber años muy buenos, algunos neutrales y algunos van a ser malos. Aquí, por ejemplo, observemos muchos años de historia. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Se analizó año tras año para categorizarlo, si el rendimiento histórico fue del 10 al 20%, del 20 al 30, del 30 al 40, o también terreno neutral del 0 al 10, o del 0 al menos 20, o del menos 20 al menos 40. Fíjate cómo hubo 9 años que el rendimiento fue bastante interesante, arriba del 30%. 13 ocasiones entre un 20 y un 30. Lo más normal entre un 10 y un 20, 16 ocasiones. Pero también hubo 9 ocasiones que el rendimiento fue negativo entre un 0 y un menos 20. Y hubo 3 que seguramente están asociados a crisis económicas, que fue un rendimiento todavía peor del menos 20. Entonces, cuando es la visión de largo plazo es interesante, pero así como si alguien solo invirtiera un año, le puede tocar un muy buen año o un mal año. Por eso se suele clasificar este instrumento de mediano de largo plazo. Si alguien dice, oye, yo solamente lo voy a probar 3 meses, 6 meses y a ver qué pasa, pues puedes contar una historia de éxito. Oye, me fue súper bien, soy un gran inversionista, llevo solamente 6 meses y mira el resultado. Como puede ser la historia contraria, oye, me tocó un año que fue muy complicado y tengo un rendimiento negativo. Al final, la consistencia, la visión de mediano o largo plazo, pues nos va a dar una información más real. Ahora, una pregunta seguramente muy frecuente en casa es ¿cómo se ganan los ETFs si hay 2 mecanismos? El principal, en mi opinión, que le debemos de meter mucho más foco, es el potencial de crecimiento. Se compró en un valor y entonces a futuro se vende a un precio mayor. Entonces con ese diferencial de precios de compra y de venta se tiene esta apreciación que se convierte en ganancia. Y por otro lado, algunos ETFs, al igual que sucede en las acciones,
distribuyen periódicamente dividendos. Un dividendo, recuerda, es un reparto que se hace el inversionista, tal cual te lo depositan en tu contrato de casa de bolsa, y no todos los ETFs hacen esta distribución. Hay ETFs que se llaman de acumulación, como lo estamos viendo en esta imagen tal cual. Sí existe esta ganancia, pero en lugar de distribuirla, la vuelven a reinyectar, por llamarlo de alguna manera, en el mismo ETF. O sea, nunca cae en las manos del inversionista en el contrato de la casa de bolsa. Y hay otros que se llaman de distribución, distributivos, que se hacen este reparto. Y este reparto normalmente es un pequeño porcentaje en comparación con el precio, 1%, 1,5%, 2%. O sea, no esperemos, me va a dar un reparto justamente el 10% y más la apreciación. Sí hay que considerar las dos cosas, pero el reparto suele ser menor. Por eso para mí el mayor foco está en el potencial de apreciación más que en el reparto. Si bien puede sonar poco, hoy 1%, 2%, pero fíjate también este estudio de Vanek Bloomberg desde el 88, donde graficaron el efecto del Standard & Poor's sin dividendos y cuantificado también con dividendos. Aquí lo que sería es, paga dividendos y si se vuelven a invertir o se reinyectan como un acumulativo, pues es la línea de color azul. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si distribuyen y ese dinero no se reinyecta, se gasta, se hace lo que sea con ese dinero, pero no vuelve a regresar a la inversión? El resultado en el largo plazo, la línea gris, es menor. Entonces, un punto interesante para los acumulativos. Que yo tengo de distribución, bueno, pues tampoco es que sea del todo malo. Aquí depende. El distributivo hay personas que quieren recibir flujo y pues por eso escogieron ese. Segundo, manualmente lo podrías reinyectar, decir, cayó a la cuenta, pero lo reinyecto en esta o en alguna otra inversión. Al final, el hecho de reinvertir, pues vas a crear este efecto del interés compuesto para tratar de subirte a la línea azul. Yo he tenido ETFs que son de los dos estilos. Al final, como te decía, el foco principal viene por la apreciación. Ahí es donde he visto el mayor porcentaje, pero también es importante el efecto de la reinversión. Otro punto, los ETFs pueden ser construidos de diferente manera. Por ejemplo, hay algunos que pueden decir, vamos a invertir en un grupo de empresas que ya están preseleccionadas, como ya lo platicamos, y va a ser de forma equitativa. La misma cantidad se va a invertir en cada uno, entonces van a tener todas el mismo peso. La gran mayoría ponderan por tamaño. Las empresas más grandes van a tener un porcentaje mayor en el portafolio y conforme la empresa es más chica, tiene un peso menor. Solo para fines de poner un nombre a los ejemplos que hemos visto, aquí te dejo un ETF de acumulación, otro de distribución, uno de ponderación equitativa y otro por tamaño. Y esto es como un buffet, cada quien escoge. Yo quiero uno que tenga un enfoque distributivo o acumulativo o de tipo equitativo, si está en pesos, si está en dólares, del sector, del país. Sí tenemos que tomar ciertas decisiones a nivel general, aunque nosotros directamente no vamos a escoger todas las empresas. Y déjame contarte una de las que yo veo que es de las principales ventajas de los ETFs frente a las acciones. Y estamos hablando de el acceso. Porque ya hablamos ahorita de portafolios de 100 empresas, 500 empresas. Si alguien quisiera decir, yo quiero hacer lo mismo, pero no en un ETF, yo quiero comprar las acciones, quiero comprar las 500 acciones o 100 acciones o 50 acciones de empresas diferentes, sería algo complicado y se requeriría mucho capital. Fíjate este ejemplo con precios de hace unos cuantos días. La acción de Microsoft costaba cerca de 8,300 pesos. La de Apple, 4,000 pesos. Nvidia, 2,300. Amazon, 3,600. Meta, 9,200 aproximado. Estamos hablando que tener una acción de cada una de estas empresas, solamente una, son 27,000 pesos aproximadamente. Y por otro lado, hay ETFs que compras tú un solo título del ETF y ya viene un paquete de 500 empresas. Y bueno, sí, hay unos de 100 pesos, otros de 10,000, otros de 9,000. Ya vimos que tienen diferentes comisiones, diferente proveedor, pero al final siguen una estrategia similar. Otra ventaja interesante es que algunos ETFs han tenido resultados históricos bastante consistentes que incluso han superado a profesionales de la industria financiera. Fíjate este reporte de S&P Global, donde lo que hicieron es, vamos a comparar justo el S&P 500, que lo puedes adquirir a través de un ETF, ya tienes acceso a esta estrategia. Lo vamos a comparar con el desempeño de profesionales que están ahí sí ellos haciendo estrategias de selección de empresas más o menos similares. Entonces, compite el ETF o el índice contra profesionales seleccionando acciones específicas. ¿Cuál ha sido el resultado después de 15 años de evaluación? Que el 87.98, o sea, casi el 88% de los fondos de profesionales tuvo un desempeño inferior al S&P 500. Y sí, hubo un 12% de los fondos que tuvo un rendimiento superior. Se me hace un dato fuerte y este tipo de resultados sobre todo es con el paso de los años. Porque si solamente evaluamos un año, pues hay muchos fondos, muchas estrategias que le ganan. Este año le fue muy bien,
Pero ya de manera consistente, a ver, vamos a ver 5 años, 10 años o como en este caso 15 años, si consistentemente le han ganado, pues vemos que muchos profesionales incluso no le han ganado a este tipo de estrategias bien diversificadas. Aunque por otro lado también vimos un porcentaje, aunque es más chico, que sí se le puede ganar, pero eso requiere pues técnicas avanzadas, estudio y justo por eso también estamos aprendiendo. Ahora veamos información que contraste el dato anterior. Fíjate, por ejemplo, este es un periodo más corto que viene desde finales del 2022 hacia el 2024 de 3 gráficos. Por un lado tenemos el Standard & Poor's 500, que es la línea azul claro. Por otro lado tenemos un paquete de 493 empresas en particular. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera invertido no en las 500 empresas, sino en una selección bien particular de 7 empresas? Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Hay momentos, justamente vemos al principio, donde la caída hubiera sido muy fuerte, justamente a principios del 2023. Pero al final, a principios del 2024, si nada más hubiera invertido en esas y no en el Standard & Poor's, pues también el crecimiento hubiera sido mucho mayor. Ahí tienes las dos alternativas. Oye, no me quiero complicar, voy a seleccionar un ETF bien diversificado justamente a través de los años. Y bueno, el desempeño de las 500 empresas o las 100 o las que tenga el ETF pues va a ser el resultado. O por otro lado, oye, sí hice una selección muy particular y entonces si la selección fue buena, pues los resultados podrían ser mejores. Fíjate cómo aquí en esta imagen, a lo largo de los años, las principales 10 empresas de este índice han cambiado bastante. Ya las que eran las principales en el 80, en el 90, no necesariamente prevalecen en 2015, 2020. Pasemos a ver un resumen y conclusiones de las ventajas, puntos a favor, puntos en contra que hemos visto. No olvides apoyar con la regla de las 1000 manitas para que sigamos con estos videos y al menos 100 comentarios diferentes. Y además recuerda que tenemos el grupo especializado para mandar materiales. Ahí recuerda, cuidado con los grupos falsos, yo no pido dinero, simplemente es un grupo para mandar material educativo relacionado a este curso gratuito. Empezamos con los puntos buenos. Por un lado, diversificación. Compras un solo instrumento y tienes acceso a muchos. Es transparente, vamos a conocer y eso lo vamos a ir viendo en las diferentes clases que tengamos. En qué invierten, en qué industrias, qué empresas, en qué porcentaje, cuáles son las reglas, lo vamos a ver en la que sigue. Administrado por profesionales, se le llama gestión pasiva. También nos meteremos a detalle entre la gestión activa y pasiva más adelante. Y los impuestos, hablando en términos justamente de la ganancia, de la apreciación, se hacen hasta el momento de la venta, pero en ese momento no es que los tengas que pagar. Vamos a hacer un proceso de declaración, ahorita te hablo eso en las consideraciones. Desventajas, pues ahí no puedes personalizarlos. El ETF es tal como es, ya tiene sus reglas y tú no puedes decir, esta empresa no me gusta, ya compras el paquete. Algunos ETFs pueden no ser tan líquidos. Llévate este concepto en mente, puede que no sea tan fácil comprarlos y venderlos y hay otros que son mucho más fácil comprarlos y venderlos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Comisiones recurrentes. Tiene una comisión por administración. También te lo pone ahí en algunas tablas. Estamos expuestos a la volatilidad. Eso ya lo sabemos. Y acota los rendimientos tanto para bien como para mal. Lo que es una bondad también puede ser al mismo tiempo una desventaja. Por ejemplo, tienes un paquete de 500 empresas. Vamos a suponer que a una de ellas le va espectacular, tiene un crecimiento increíble, ¿no? 80%, 100%, por ponerte algún número en algún año. Pues al final tú tienes 500. A esa le fue bien, pero a las otras 499, pues ¿cómo les fue? Entonces, al alza le puede ir muy bien a una. Obviamente también va a aumentar el promedio del portafolio, pero no en la misma cuantía, obviamente, que si estuviera solamente esa acción. Y lo mismo al contrario. Tienes tu paquete de 500, a una le va muy mal, incluso se va a la quiebra. Bueno, pues tienes otras 499 que mitigan este efecto. Al final el diversificar sabemos que es muy bueno, reduce riesgos, pero ya vimos el efecto al alza y a la baja. Consideraciones, si alguien invierte en bolsa, tanto en ETFs como en acciones, tienes que presentar un proceso una vez al año que no es tan complicado. También hay personas que te pueden ayudar, un contador, no es de alto costo, también hablaremos de esto más adelante. Un proceso llamado declaración anual el mes de abril para las personas físicas. La bolsa es compatible si tú tienes un trabajo, sueldos y salarios, puedes invertir en bolsa. Si estás en actividad empresarial, tienes un negocio, también lo puedes hacer. Donde hay un poco de controversia, yo entiendo que no, pero la persona ideal para decírtelo es un contador, es que no es compatible con el régimen de reciclo que dice que no puedes ser accionista. Y aquí sí se compran ciertos títulos que son acciones. He escuchado a algunos contadores decir que sí. Yo pensaría que no. He escuchado contadores que dicen que no. Esto sí, si eres reciclo, valídalo muy bien con tu contador. Y recuerda que también es viable invertir en ETFs por medio de un plan personal de retiro. Que ahí la ventaja, por ejemplo, es tener acceso a beneficios fiscales, como exención de impuestos. Oye, gané tanto, el ETF ha ido creciendo a lo largo de los años. Pues como es para tu retiro, es exento de impuestos con ciertas reglas y también es deducible de impuestos, que es
aspirar a tener una devolución de impuestos en la declaración anual. Esto está bien interesante y también recuerda que con gusto puedes acceder a una consultoría gratuita de este tema. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste esta clase? Estoy bien orgulloso de ti, de que hayas llegado a este punto. Tuvimos la clase introductoria la semana pasada, tuvimos esta clase bastante completa de ETFs. Aún falta mucho camino por recorrer, tanto de ETFs y luego de acciones, faltará muchísimo. De ETFs, pues algunos ejemplos prácticos, ETFs de industrias, de sectores, de países. Hay muchas cosas que quiero que revisemos poco a poco en estas clases educativas. Muchas gracias a todos los que están apoyando a este bonito curso, a esta meta. Déjame tus comentarios si te gustó, qué te gustaría que revisáramos en próximas clases, algún mensaje de apoyo. Todo es bienvenido, solo leer todos los comentarios y nos vemos el próximo sábado de bolsa y los videos recurrentes de las transmisiones del canal. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.